Bueno, muchas gracias por este espacio, por la invitación. Bueno, el título de mi paper, que está en vías lo acabo de enviar para publicación, tiene que ver con una experiencia controlada, aleatoria en Perú, que hice en el 2015. Y es la segunda etapa de una investigación larga, o sea, que básicamente son dos artículos, y este es el segundo artículo, y es sobre diferentes tipos de medida sobre el trabajo infantil en adultos y niños, y la combinación con la evaluación aleatoria de un programa que formó parte de la Estrategia Nacional contra el Trabajo Infantil en Perú, hace ya un tiempo, hace más de una década. Creo que voy a terminar en 40 minutos porque es como un short paper. Se está un poco alargando ahora con comentarios y demás, pero creo que va a estar todo bien. Bueno, hay una cosa que no puedo ver mi slide. Bueno, estos son datos generales, más o menos actualizados de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Hay aproximadamente 160 millones de niños que trabajan y 1 sobre 10 que trabajan en situaciones ilegales. Hay, digamos, tres definiciones, en inglés es como un poco más directo, hay tres definiciones de lo que es trabajo infantil, ¿no? Uno es child work, que sería como el trabajo infantil permitido. Después está el child labor, que sería como el trabajo infantil no permitido o ilegal. Y después está el peligroso, ¿no? El hazardous child labor, que ese sí es muchísimo más severo. Perú, así como la mayoría de los países de América Latina, a excepción de Bolivia que se retiró, firmó los tratados internacionales sobre el trabajo infantil. eh, y las definiciones son claras. Hay veces que voy a dar la definición más o menos general. En el paper anterior que publicamos hace 2 años, tomamos otras definiciones, pero voy a dar un resumen consensual de estas tres indicadores. Luego hay, no sé, gobiernos que pueden endurecer o flexibilizar la manera de calcular cada uno de estos tres indicadores, o también ONGs, que es nuestro caso en Perú, que también puede decir, bueno, considero que el riesgo de perder la educación o el riesgo en salud es un poco más elevado aquí y allá, y entonces también ajustar un par de variables. Pero a grosso modo, el trabajo permitido son ligadas a tareas domésticas, pero también están encuadradas. No es que son todas las tareas domésticas, son tareas domésticas que tienen que ocurrir en un cierto momento de la semana, en ciertos días de la semana, una cierta cantidad de horas, y depende del momento del día. Eso es más o menos lo que es el trabajo permitido. Y también tiene que ver mucho con tareas domésticas, pero en nuestro caso, como es el sector agrícola, hay algún tipo de tarea doméstica, de tareas permitidas que tienen que ver con tareas no domésticas. Pero lo mayoritario está en tareas domésticas. Luego está el trabajo infantil, digamos, no permitido, que ese tiene que ver con el riesgo de o ya estar fuera de la escuela o riesgo de irse de la escuela y algún tipo de riesgo de salud. Pero también, una vez más, depende el día, el día de la semana, la cantidad de horas, el momento del día, etcétera, etcétera. Y esto se traslada a lo que es el peligroso, que es como el último, que tiene muchísimas aristas. Porque, por ejemplo, la primera es si un niño, un menor, sale de la comunidad solo, sin adulto, para trabajar, aunque sea una hora un sábado a la mañana, por fuera del horario de escuela, eso ya es trabajo peligroso, porque está como por fuera del contacto. Pero si no, el peligroso, digamos, el más importante, es el que tiene
por ejemplo, en minas o con elementos peligrosos o con químicos, en fin, todo lo que eso también, y se agrava si el niño ya no va a la escuela en ningún momento del año. Entonces, en Perú hay como 1,8 millones de niños entre 5 y 17. Esto eran bases de datos nacionales que están trabajando, 25% de la población total. Y este proyecto, este estudio es de vuelta en zonas rurales que tienen la prevalencia más importante de child labor. Cuando digo child labor es trabajo ilegal, ¿sí? Trabajo no permitido, que también engloba al peligroso. Entre los 5 y 13 años que están trabajando, eh, perdón, en la población entre 5 y 13 años que están trabajando, 75%, perdón, entre esa población, 75% de esa cohorte entre 5 y 13 trabajan en áreas rurales, mientras que en áreas urbanas es el 25%. O sea, hay una incidencia mucho más importante. O sea, es cierto que el trabajo infantil en zonas urbanas está ligado a otras actividades peligrosas, pero el porcentaje es menor. Y con respecto a el trabajo peligroso, entre los 14 y 17, 70% lo hacen en zonas urbanas, perdón, y 86 en zonas rurales. O sea, todos los porcentajes dan más altos en zonas rurales. Esto es un poquito como, digamos, hay muchos papers que se han hecho, ¿no? Con el acceso a microdatos. Hubo muchísimas evaluaciones que se hicieron sobre programas de trabajo infantil desde comienzo de los años 2000 y muchísimos demostraron implementaciones importantes y se logró disminuir mundialmente, o sea, a nivel mundial, los porcentajes de trabajo infantil, pero es como que se lo logró hacer hasta un cierto punto. Hay todavía un porcentaje de trabajo infantil rural que, digamos, muchísimas estudios, evaluaciones de impacto no logran hacer que se pueda disminuir. Esto por eso me hace un poco pensar a la tesis de Mulay Nathan sobre la last mile, ¿no? La última milla del desarrollo y decir, bueno, que quizás hay explicaciones más de economía del comportamiento, de qué es lo que pasa, que pudimos eh, hacer disminuir muchísimo los porcentajes de trabajo infantil y hay un porcentaje que ya no se puede bajar más. Ahora, ¿cómo se mide el trabajo infantil? En la literatura, estas son cosas que ya se han estudiado, entonces en este caso el artículo este no es novedoso en ese sentido. Hay cuatro, digamos, problemas en lo que es la medición y mi artículo está relacionado con el sesgo del proxy, ¿sí? De quién responde el encuestado, porque claramente el adulto puede saber menos lo que hace el niño que el propio niño, entonces siempre está este sesgo del proxy, cuando no es el niño en que responde. Luego está el segundo, que es con el sesgo de deseabilidad social, que bueno, yo lo adelanto como un argumento, ¿no? Para explicar los resultados. Otros son las variables de contexto, que eso, digamos, lo tengo de alguna manera controlado y resuelto y luego más adelante voy a decir por qué. Y luego también el tema el rechazo, el sesgo del rechazo de las respuestas. En este caso, digo algo rápido con respecto al sesgo del rechazo. Este estudio sobre discrepancias de declaración sobre el trabajo infantil entre adultos y niños se dio en el marco de una randomized control trial y de manera sorprendente tuvimos un excelente trabajo de campo y las tasas de respuesta son muy altas, o sea, habíamos hecho un protocolo bastante estricto de colecta de datos, entonces las tasas de respuesta son muy altas y las diferencias entre grupos casi mínimas, marginales. Entonces, bueno, esto es, digamos, como un apéndice del estudio principal, que el estudio principal era medir el impacto de un programa que pretendía reducir el trabajo infantil, y sobre los sesgos de respuesta, sobre las diferencias de respuesta entre adultos y niños,
Aquí voy a estar únicamente hablando de estos tres indicadores, ¿sí? Bueno, por una cuestión de tiempo y de costo no se pudo utilizar tantos encuestados con tantos diferentes indicadores, entonces solo hablamos de el trabajo permitido y el trabajo infantil no permitido. Y lo que uso entonces son múltiples encuestados en Perú, los niños y tres tipos de adultos. Y lo que hago es que es la segunda vez en la literatura que se combinan los efectos de tratamiento con la discrepancia, ¿sí? Entonces, esto una evaluación perdón, tengo la barra arriba que no sé cómo sacarla, pero bueno, esto es es un RCT grande que lo empezamos hace mucho tiempo. La línea final, la encuesta final fue en el 2015. Era entonces fue entonces estrategia de el gobierno nacional, en el momento era Humala, entre el 2011 y 2016, involucraba a 6.500 chicos en 3.000 familias y está relacionado con un artículo que acabamos de publicar, que ahora voy a hacer referencia para que se entienda un poquito la motivación de este paper. Entonces, esto fue financiado por el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos y con una ONG, era una ONG ecuatoriana con mucha experiencia en Bolivia también, que se asocia con una ONG peruana y ambos van a llevar a cabo este proyecto. La intervención, este programa, que se llamaba Semilla, fue representativo entonces del Perú rural, donde se concentra el trabajo infantil, y lo que se utilizó para identificar a las poblaciones fueron comunidades y la comunidad a través de la escuela de multigrado. O sea, la idea es que hay una escuela de multigrado por comunidad y la idea era partir de los inscriptos a cada escuela para recrear la comunidad. Entonces, lo que se hizo fue que tenemos una validez externa importante porque pedimos la lista de las comunidades, de las escuelas de multigrado. O sea, las escuelas de multigrado es el típico eh, contexto para las escuelas rurales, son multinivel. Pedimos la lista al Ministerio de Educación y bueno, hubieron 13 que no quisieron participar. En este caso tenemos, para este artículo que presento hoy, son los datos de la línea final, del endline, pero tenemos también línea de base, intermedio y final. Bueno, la aleatorización se hizo de manera clásica, no voy a entrar mucho en detalle, un grupo de control y dos grupos. El T1 con una intervención simple, o sea, una sola intervención, que era una intervención eh, ligada, digamos, a lo más, únicamente con adultos, que la idea era hacer que los adultos puedan sustituir el trabajo infantil con la ayuda de formaciones. Acá es una especie de gran paquete de microactividades que les habían hecho hacer, eh, eh, formaciones, inputs, o sea, semillas, fertilizadores, les prestaban materiales. Bueno, había, digamos, muchísima asistencia técnica. La idea era aumentar la productividad para relajar la necesidad del trabajo infantil. Y el segundo grupo, T2, era compuesta, ¿no? Por eso lo llamamos T2. Entonces incluye el T1, incluye digamos, el programa de técnicas agrícolas y le suma una intervención a nivel de la escuela. Y ahí también había una lista de microintervenciones como una nueva currícula, extra hours, formación de profesores y demás. Nuevos materiales y demás. Lo que tengo que subrayar, y voy a volver a la conclusión con respecto a esto, en que en los dos grupos de tratamiento se hizo una campaña de información sobre los riesgos del trabajo infantil.
O sea, para los dos grupos. Entonces, hay algo que no podemos, eh, digamos, no lo puedo aislar, este efecto de él en una campaña de información inicial, sino tampoco no fue que se hizo durante los, ya no recuerdo, 3 años que duró el proyecto. Entonces, lo que demostramos ahora en el paper anterior es que el T2 y no el T1, ¿sí? El T2 logra reducir el trabajo infantil peligroso, no el no permitido. Y entonces, no el T1 y tampoco, si hacemos T2 comparado con T1, tampoco es que es la educación el que hace la diferencia, ¿sí? O sea, es la combinación de las dos. Si comparo T2 con T1, no tengo efecto. Entonces, acá les copié una tabla de algunos de los resultados. Tenemos en la encuesta de medio término que el trabajo peligroso cae de 13 puntos, el trabajo infantil cae de 10 puntos y antes de presentar los de la línea final, que es ahí donde yo sumo, digamos, esta contribución, otro efecto que tuvimos, que creo que eso fue lo que es más interesante del artículo, que no se había medido en otros papers, o sea, o que no se haya observado en otros papers, es que como vemos, hay una disminución del trabajo peligroso de los niños y hay una sustitución por el aumento de trabajo adulto peligroso. O sea, la idea que claramente con las encuestas que hacíamos de hogar era una encuesta que era trabajo, educación de los adultos y formación de los adultos y también de los niños, ¿no? Era como y en la línea final le sumamos diferentes encuestados con respecto a los 3 indicadores de trabajo infantil. Luego, bueno, volvemos a observar una disminución en el peligroso y en el trabajo infantil en la línea final, solo para T2, ¿sí? Únicamente para T2, no hay nada para T1, y también lo que vemos en el T2 aumenta, digamos, el valor en diferentes índices que calculamos, el valor que las familias dan a la educación. Entonces, teniendo en cuenta que habíamos encontrado este resultado, ¿sí? De que una intervención, bueno, en este caso era la intervención combinada, reduce el trabajo infantil, la idea era que podemos esperar que también se disminuyan si existen, que se disminuyan las discrepancias de respuestas sobre trabajo infantil según el encuestado. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es que en la línea final, en el endline, cada grupo lo vamos a aleatorizar con 3 tipos de encuestados de adultos, ¿sí? Porque para toda la muestra se encuestó al niño y de hecho el paper anterior se basa en datos suministrados por los niños. Entonces, aquí lo que se añada es que se aleatoriza y entonces para cada niño va a haber una contraparte de adultos, que sean los padres, que esto ya se ha hecho en la literatura, pero no de manera aleatorizada, maestro o director de escuela, muchas veces era el mismo, y los jefes de la comunidad. Entonces lo que vamos a comparar es que no solo entre diferentes grupos de tratamiento, sino también entre diferentes tipos de encuestados. Entonces, solo para venir en lo que eran los variables de contexto, era que cada niño que respondió de manera sistemática en la línea de medio tiempo, en la línea final, no sabía si o qué adulto iba a responder con respecto a su propio condiciones de trabajo, ¿sí? Las encuestas eran totalmente separadas, no lo sabían de antemano. Y los adultos, en este caso, se les hicieron encuestas un poco más cualitativas a los directores de escuela y a los jefes de la comunidad,
eh, pero a los padres se les hacía sistemáticamente un montón de otras preguntas, otras secciones con respecto a actividades de trabajo en particular, pero también eh, valoración de la educación y demás. Y solo algunos adultos, de manera aleatoria por cada grupo, les preguntaban sobre el trabajo infantil. Y solo en este caso, ¿sí? En los otros, en las otras olas de encuesta no. Y luego, o sea, esto para hablar un poco del tema del contexto, y otro es para decir que las comunidades eran relativamente chicas, ¿sí? Ahí están un poco los datos, la mediana de 44 chicos y demás, que es un poco también es similar al tamaño de las escuelas. Esto un poco para justificar que la introducción del director de escuela o del maestro como un encuestado, así como el jefe de la comunidad. En este caso, las zonas eran eh, sierra y jungla, no estaba equilibrado, la jungla era menor en la muestra que la sierra, y en este caso hubo que pasar por, eh, digamos, por cada departamento de cada región para tener cartas dirigidas a cada jefe de la comunidad que nos permitió entrar a las comunidades. Entonces, en ese sentido también los jefes de la comunidad estaban al tanto del proyecto y, bueno, como son jefes de la comunidad, viven ahí, conocen también a los niños. Em, Quiero ahora solamente nombrar a un par de papers que se siguen produciendo por suerte. Hay uno en particular el año pasado que salió, que bueno, tiene mucho que ver con este tema, ¿sí? Pero hay diferentes artículos que presentan diferentes objetivos y, bueno, quería simplemente resumir dónde, digamos, me sitúo en este sentido. Ya desde el 2013, también en Perú se hizo, pero no únicamente, sino en otros países, en otras regiones, se empiezan a comparar las respuestas de los niños versus los adultos. Tenemos otro paper en el 2018 que no con respecto al trabajo infantil, pero con respecto a cuestiones de salud, ¿sí? Porque esta también es una cuestión sensible. También se demostró la cuestión, o sea, se argumentó con respecto a la deseabilidad social y al otro que no, el sesgo de no incriminar de alguna manera. Después hay otro paper también en Perú que los adultos reportan menos horas de trabajo con respecto a diferentes tipos de cuestionario. Entonces ahí van, digamos, jugando con el tipo de cuestionarios cortos y largos y diferentes miembros del hogar, no sistemáticamente los padres, como en este caso eran los padres, y no un hermano mayor o no un tío o no un abuelo y demás. El, el único paper que utiliza efectos de tratamiento es este último de Lichan y Wolf, que utilizan imágenes satelitales en Costa de Marfil, en campos de cacao. Entonces la idea es que también dicen que digamos que los adultos tienden a declarar menos trabajo infantil, o sea, y lo tienen porque comparan encuestas e imágenes satelitales en el que pueden hacer un proxy importante, interesante, pero en realidad no recuerdo si está publicado este paper porque lo que la intervención que miden es un mensaje de texto penalizando el trabajo infantil. Pero creo que algo surgió, que no desarrollan mucho en el paper, que hace que el tratamiento aumenta el trabajo infantil. O sea que quizás el mensaje de texto no funcionó como debía funcionar. Así que bueno, pero bueno, es el único que combina efecto del tratamiento, que era el mensaje de texto, con declaraciones, en este caso imágenes satelitales. Luego también hay otro relativamente reciente sobre diferencias de género que, bueno, va a decir que hay menos discrepancia entre, entonces combinan niña-niño, cuando digan niño-niño también obviamente incluyo menores, ¿eh? Eh, em, eh, chicas, chicos versus padre-madre. Entonces la idea es que hay una especie
menos de discrepancia en el caso particular de menores mujeres con madres con respecto a tareas domésticas. Y luego menos discrepancia entre menores varones y padres en tareas no domésticas. Y bueno, luego también hay un paper un poco seminal de las respuestas autoadministradas que generan más respuestas honestas. Luego hay muchas otras técnicas para, como el list experiment, o sea, de tratar de dividir de manera aleatoria diferentes grupos y tratar de elucidar respuestas, digamos, verdaderas. Pero bueno, eso es un poquito el posicionamiento dentro de la literatura. Y solo para clasificar algunos, la idea es, algunos son representativos del trabajo infantil, ¿sí? Algunos de estos papers lo son o no. Muchos de ellos utilizaron, digamos, por ejemplo, en lo que era Costa de Marfil, utilizaron un pequeño experimento con respecto al cacao en una zona particular. Otros utilizaron censos, entonces no es tan representativo el trabajo infantil. Entonces marco en la primera columna qué estudios o sea, se relacionan con trabajo infantil de manera representativa. El otro, quién tiene una RCT. Luego, algo que no dije, pero que no todos utilizan al mismo niño. O sea, muchas veces se separa la muestra y a un grupo utilizo los niños y a otro grupo utilizo los adultos, pero en algunos casos, como es el mío, es al mismo niño. Entonces, para el mismo niño tengo la respuesta del niño versus uno de los adultos. Hay muy pocos que aleatorizan los encuestados, eso porque es mucho esfuerzo. En nuestro caso teníamos 5 visitas a cada comunidad. Luego también muy pocos tienen múltiples encuestados. En mi caso tengo 4 y solo un paper, ¿sí? Que combina los efectos de las discrepancias y los efectos del tratamiento. Entonces, bueno, lo que mi argumento es que esas son todas mis contribuciones a la vez, ¿sí? Los efectos de tratamiento, los 4 encuestados definidos de manera aleatoria dentro de una RCT, y una población aleatoria, perdón, representativa del trabajo infantil. Bueno, es cierto que en nuestro caso teníamos todos los productos rurales juntos, ¿sí? O sea, hay papa con cacao, con café, bueno, se juntan, eh, por supuesto, diferentes realidades. No se produce lo mismo en la sierra que en la jungla, entonces en ese sentido, bueno, es una representatividad, digamos, alargada. Y también lo que hacemos es que tenemos el mismo niño, y entonces eso es primero. Entonces, la contribución es que ahora yo voy a hacer 2 estrategias empíricas, ¿sí? La primera es que voy a verificar si existen discrepancias entre las respuestas y si existen, si son significativas. Y la segunda, bueno, las encuentro, y la segunda voy a, digamos, a retomar la estrategia empírica de mi primer paper y como digamos, efecto del tratamiento, variable a testear va a ser si el impacto del tratamiento es disminuir, hay algún efecto en disminuir o aumentar esta discrepancia. 15 minutos era. Utilizando, sí, utilizando el grupo de tratamiento, el primero y el segundo. Entonces, la primera estrategia utilizo como regresiones de panel, o sea, y el panel, digamos, no es el tiempo, sino que es el niño. Entonces, uno es la declaración del niño versus la declaración del adulto, de cada uno de los 3 adultos. Y bueno, y controlo por un montón de variables. Eh, Voy a tener para cada chico bueno, muchas de las variables, pero para los adultos no, o sea, no voy a tener, solo tengo variables para los padres, ¿sí? Cuando hago la comparación de
el maestro de escuela y el jefe de la comunidad, ahí ya pierdo variables de control para los adultos. Entonces los resultados son que todos los adultos subestiman, subdeclaran el trabajo infantil no permitido y el peligroso y sobreestiman el trabajo permitido. Y esto también es, en realidad, no lo digo, pero lo debería decir, es que esto se da vuelta y en este sentido, o sea, y no son tan cumulativos, o sea, en términos eh, eh, no son indicadores cumulativos. Y, digamos, y los coeficientes, y también todo es significativo, se da vuelta cuando comparamos, por un lado, trabajo no permitido y trabajo permitido, ¿sí? Sistemáticamente para los adultos se da vuelta y para los niños también. Entonces eso es como algo que me deja tranquila, ¿sí? De que los adultos entonces tratan de declarar mucho más trabajo permitido y mucho menos del no permitido. Bueno, es cierto que acá espero que puedan leer que puse un mínimo y un máximo de todos los porcentajes que encuentro y cambian, o sea, por ejemplo, por qué o sea, todavía no lo tengo tan resuelto, por qué, digamos, el coeficiente de los maestros es tan grande, ¿sí? Porque es muchísimo más que los padres. Y bueno, también lo es también importante para los padres, pero el porcentaje, el efecto es mucho más importante. Y, y si veo un poquito más para lo que pasa con T2, el coeficiente disminuye un poquito, pero tampoco de manera llamativa. Y bueno, lo increíble es que, como digo, esto se da vuelta para lo que es el trabajo permitido y los niños van a declarar mucho más trabajo peligroso y mucho menos del permitido. Bueno, luego, con y sin controles, los cambios son casi nulos y estas son, digamos, las tres tablas en las cuales no introduzco las variables de control, pero, digamos, el primer panel horizontal es la comparación niño-padre y luego por cada uno de los indicadores y luego en cada grupo. Bueno, y ahí está el N de el tamaño de la muestra. Entonces nos damos cuenta de que para lo que es el trabajo no permitido, son todos muy positivos, todos arriba de, bueno, sí, cerca al menos sí, de más de 10 puntos, y luego se da vueltas todo negativo para lo que es trabajo eh, permitido. Luego, el, eh, el maestro y luego el jefe de la comunidad. Y más o menos, o sea, la magnitud cambia, pero bueno, esto es por supuesto con respecto a la autodeclaración de los niños. Bueno, después el segundo es utilizar una medida de la discrepancia, de la diferencia de declaración para cada niño, para cada comparación, niño adulto, y para cada grupo. Y lo que retomo es mi típica ecuación, digamos, regresión de impacto, con, digamos, la misma estrategia empírica de mi paper anterior, simplemente que ahora en vez de trabajo infantil tengo la discrepancia como variable objetivo. Y lo que vemos es que el tratamiento no cambia la discrepancia en absoluto. Hay un impacto en otras variables que ya lo habíamos visto en el otro caso, como valorar la educación, la sustitución de riesgos dentro del trabajo y demás. Em, bueno, entonces lo que vamos a ver, si paso a la tabla, después vuelvo a este resumen, si lo que vamos a ver acá, esta es la comparación entre padre y niño, y acá está el primer bloque vertical, es la comparación entre el T1, el tratamiento simple versus el control, y el segundo bloque es el tratamiento 2 versus el control. Y luego es para cada indicador. Y lo que vemos es que, bueno, marginalmente para el T1, pero si no, no hay nada
no hay nada significativo, lo que es la variable de tratamiento. Lo mismo va a ocurrir, y aquí no hay ninguna estrella, con los otros dos adultos, ¿sí? No, la variable de tratamiento no aparece nunca significativa, o sea que eh, el tratamiento no tiene impacto en disminuir esta discrepancia, pero vemos algunas cuestiones, algunas variables de control que aparecen significativas y entonces, que es en educación y en género, entonces niños con más educación y varones se alinean más con la declaración de los padres, o sea, lo que vemos es que disminuye, digamos, tiene un coeficiente significativo, y luego en la comparación con el jefe de la comunidad, la distancia más importante del colegio aumenta, también es un factor de que aumenta la discrepancia. Eh, entonces, bueno, voy a pasar ya a la conclusión. Entonces, estos resultados, bueno, muestran que adultos y niños declaran de manera muy diferente las actividades laborales de los niños. El hecho de que el coeficiente cambia significativamente con respecto a el trabajo permitido es interesante. Estos adultos, bueno, uno por supuesto son los padres, pero están involucrados, viven en la comunidad, están involucrados en la comunidad. Entonces, bueno, el tratamiento no reduce estas discrepancias entre adultos y niños, a pesar de que se había demostrado que en T2 sí el trabajo peligroso disminuía. Entonces, la idea es que hay un fuerte, digamos, un sesgo fuerte de deseabilidad social que toma las actitudes muy alineadas con el status quo, aun cuando hay intervenciones que son exitosas en la reducción del trabajo infantil. Entonces, la idea es que no se debería esperar que intervenciones exitosas mejoren la consistencia o disminuyan estas discrepancias. O sea que existen estas discrepancias, que esto ya de alguna manera se había demostrado, pero una evaluación, una implementación exitosa no sí o sí asegura que se disminuyan estas discrepancias. Hay algo importante, es que cuando tomo bases más grandes para tener más poder estadístico, cuando por ejemplo, pongo en un solo grupo los diferentes grupos de tratamiento, tengo más poder y tengo los mismos resultados. Luego también hay una cuestión en la literatura de la idea es que un niño menor de 9 años no puede responder solo, por una cuestión cognitiva de que puede no entender lo que es trabajo, lo que no es trabajo, lo que es cantidad de horas, lo que son los días, lo que es, bueno, identificar los peligros y demás, o también una cuestión de memoria, y también tengo los mismos efectos, los mismos resultados cuando solo tomo a los 9, 17 años. Y bueno, lo que tengo ganas de quizás ver si puedo, lo que estoy tratando de hacer ahora, porque presenté este paper en el Rich, saber sí puedo saber cuáles son los motivos, o sea, no va a haber nada aleatorio, pero cuáles son los motivos del desacuerdo, sí, porque tampoco no todos, hay desacuerdo en todos, pero sí tiene quizás ver cuán remoto está el hogar, porque tengo la cantidad de minutos que el niño camina a la escuela. Entonces, bueno, podría ser una especie de categorización entre los que hay algún acuerdo y los que no hay acuerdo entre niños y adultos. También podría utilizar únicamente las horas trabajadas. Luego también en la literatura se sugiere que puede haber diferencias entre el trabajo adentro de la granja en comparación a afuera. Y luego también, mismo si yo puse como variable de control, que bueno, fui un poco rápido con que la variable de control y ya termino, ver si hay, bueno, si hay algo que vaya a variar con respecto
a otras actitudes o la valoración de la educación. La idea acá es que, bueno, que hay diferentes mecanismos, perdón, hay diferentes mecanismos, y con esto sí termino, que puede haber, digamos, por un lado, en T2, si tomo solo en T2, se disminuye el trabajo infantil peligroso, eso lo podemos demostrar, se disminuye la necesidad de trabajo infantil, pero, y eso lo verificamos, pero también tuvieron una campaña de información que, bueno, fue para toda la comunidad y únicamente a los tratamientos, no a los controles, porque se hizo de manera local. Y obviamente no podemos medir el poder de esa campaña, pero quizás esa campaña hizo que se aumente el sesgo de deseabilidad social. Entonces, quizás lo que estoy observando es, digamos, una tensión entre los dos y bueno, claramente esto es difícil de demostrar, ¿no? De cortar en dos. Bueno, ya terminé. Es un short paper, así que ya terminé. Bueno.